Esta es una recapitulación de experiencias paranormales de personas en panteones mexicanos. Se me hicieron muy interesantes estas historias, así que espero disfruten todo esto conmigo. Esto ocurrió hace 2 años, cuando fui a visitar a mi tío Chava en su rancho, cerca de Guadalajara. No era nada fuera de lo normal. Mi primo Juan siempre ha sido uno de esos que no le teme a nada, siempre buscando meterse en problemas o andar de curioso, y esa noche no fue diferente. Decidimos salir a caminar un rato, sin rumbo fijo, solo para pasar el rato. Todo iba bien hasta que, sin darnos cuenta, terminamos justo enfrente del panteón. La gente del rancho dice que el panteón es viejo, que la mayoría de las tumbas tienen más de 100 años y que por las noches a veces se escuchan risas, y risas como de niños. Te soy honesto, esas historias nunca me habían importado, pero esa noche algo nos cambió. Juan, como siempre, me retó, me dijo, vamos a entrar. Me dijo con una sonrisa burlona que siempre trae cuando quiere asustar a alguien. La verdad, yo no quería. No me gusta jugar con esas cosas, pero pues al final de cuentas, como ya sé cómo era él, al final terminé aceptando, solo para no parecer miedoso. La puerta del panteón rechinó cuando la empujamos, y apenas entramos, el aire se sintió diferente. No sé cómo explicarlo, pero había un silencio tan pesado que hasta los grillos parecían haberse callado. Caminamos entre las tumbas, despacio, intentando no hacer ruido, aunque solo estábamos nosotros dos. Y entonces empezamos a escuchar algo. Primero pensé que eran los perros a lo lejos o el viento, pero no, eran risas de niños, suaves, como si estuvieran jugando. Te juro que en ese momento todo en mi interior me gritaba que nos fuéramos de ahí, pero Juan, terco como siempre, siguió avanzando. Yo lo seguí porque no quería quedarme solo en medio del panteón. Las risas se hicieron más fuertes, pero no veíamos a nadie, solo las lápidas viejas, algunas rotas y las sombras que parecían moverse con cada paso que dábamos. Juan de repente se detuvo de golpe, frente a una tumba particularmente vieja y sucia, de esas que están tan gastadas que apenas puedes leer los nombres. Me miró con los ojos bien abiertos y me dijo, ¿lo ves? No entendía a qué se refería hasta que miré más cerca, y detrás de la tumba, entre las sombras, había un niño. Te juro que lo vi. Era un niño pequeño, pero no estaba bien. Su piel era demasiado blanca, como si nunca hubiera visto el sol. Y sus ojos, no sé cómo describirlos, pero no tenían brillo. Era solo manchas negras que me miraban y sonreía. Pero no era una sonrisa normal. Era una sonrisa retorcida, como si estuviera disfrutando de vernos ahí asustados. El frío que sentí en ese momento nunca lo había experimentado. Sentí que mis piernas se quedaban clavadas en el suelo, como si ese niño o lo que fuera no me dejara moverme. Juan tampoco podía moverse, pero fue él quien reaccionó primero. Me agarró del brazo y me dijo, ¡corre! No pensé 2 veces y nos echamos a correr como nunca. Las risas todavía las seguíamos escuchando a lo lejos. Te lo juro, no era el viento ni ningún animal, eran risas de niños, pero se sentían más cerca, como si estuvieran corriendo detrás de nosotros, disfrutando de nuestra desesperación. No paramos hasta que llegamos al rancho. Entramos a la casa jadeando, con el corazón al 1000%. No le dijimos nada a mi tío ni a nadie más. ¿Cómo íbamos a explicar lo que vimos?
¿Quién nos iba a creer? Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de ese niño y la sonrisa, porque ese niño tal cual se estaba asomando, pero se le veía 3/4 de la cara o la mitad de la cara. Recordaba sus ojos negros que parecían vacíos. Desde ese día no puedo pasar cerca de un panteón sin sentir ese frío en la espalda y las risas de los niños. Cada vez que las escucho, aunque sean en un parque, me pongo nervioso, como si en cualquier momento fuera a ver esa cara otra vez. No sé cómo empezar esto sin sonar como un loco, pero hay algo que tengo que contarles sobre el Panteón de Mezquitán, aquí en Jalisco. Es un lugar antiguo con tumbas de hace más de 100 años y siempre tiene ese ambiente pesado, cargado. Yo había pasado varias veces por ahí en el día, pero jamás se me habría ocurrido poner un pie ahí de noche, hasta que mis amigos y yo decidimos retarnos justo una noche de octubre, cerca del Día de Muertos. Era un plan perfecto, jóvenes con ganas de probarse, de demostrar que no le tenemos miedo a nada. Esa noche íbamos 4 amigos y yo. La idea era dar una vuelta nada más, ver el lugar y si teníamos suerte experimentar alguna de las historias paranormales que se cuentan ahí. Así que cuando llegamos, todo estaba en silencio. No había un sonido, ni grillos, ni viento, ni nada. Solo el crujido de las hojas bajo nuestros pies. Caminamos entre las tumbas, algunas tan viejas que apenas se podían leer los nombres. Seguimos avanzando y de repente llegamos a una zona que se sentía especialmente fría. Ni uno de nosotros dijo nada, pero todos nos miramos, como si en el fondo supiéramos que habíamos llegado al lugar en el que todo podía pasar. Llegamos a una tumba en particular, una que estaba adornada con veladoras y flores frescas, a pesar de que no había nadie ahí. Uno de mis amigos, el más bromista, se inclinó sobre la tumba y dijo en voz alta: «Si hay alguien aquí, ¿por qué no nos das una señal?». Lo dijo entre risas, pero apenas terminó de decirlo, algo cambió. Sentimos como si una ráfaga de aire frío nos envolviera y empezamos a escuchar algo. Al principio parecía como si alguien estuviera arrastrando los pies, lento, desde atrás de nosotros. Nos giramos, pero no había nada. No había nadie. El panteón seguía completamente vacío, pero el sonido se hacía cada vez más fuerte, como si esa cosa se estuviera acercando cada vez más. Alguien sugirió que nos largáramos, pero por algún motivo ninguno se movió. Era como si algo nos tuviera atrapados ahí, incapaces de movernos. Luego vimos una sombra, apenas visible, moviéndose entre las lápidas. Era algo oscuro y tenía una forma humana, pero sus movimientos no eran naturales. Caminaba, pero no tocaba el suelo. Fue entonces cuando notamos que había algo raro en el aire, como un olor fétido, denso, como de carne podrida. Era tan fuerte que a uno de mis amigos le dieron arcadas y ganas de vomitar. Y los demás nos empezamos a retroceder lentamente, sin despegar la vista de aquella sombra que seguía acercándose. De repente esa cosa se detuvo, justo enfrente de la tumba que había desafiado a mi amigo. No sabría decir si nos miraba porque su rostro era completamente oscuro, una oscuridad tan densa que parecía absorber la luz de nuestras linternas, pero sentíamos su mirada. Era como si esa sombra nos perforara o nos analizara muy profundamente. Entonces pasó lo peor. Esa cosa comenzó a hablar, o al menos eso era lo que parecía. Era un susurro bajo y profundo. No entendíamos lo que decía, pero cada palabra hacía eco, como si fueran garras arañando nuestra mente.
Mi amigo, el mismo que había hecho la broma, empezó a balbucear y se agarró la cabeza diciendo que algo le dolía, que escuchaba una voz repitiéndole algo en su cabeza. Los demás nos quedamos congelados sin saber qué hacer. De pronto otro de los chicos empezó a gritar que lo soltáramos, que dejáramos de tocarlo, pero nadie lo estaba tocando. Y lo más extraño fue que tenía marcas en los brazos como si alguien lo estuviera sujetando con fuerza. La piel se le empezaba a poner morada como si esa cosa lo estuviera apretando o lo estuviera quemando. Finalmente uno de nosotros se le prendió el foco y lo agarró y nos echamos a correr. No sé cuánto tiempo corrimos, pero nos detuvimos hasta que estuvimos muy lejos de ahí. Cuando por fin nos paramos, todos estábamos pálidos y mi amigo, el que había desafiado a esa sombra y a la tumba, estaba completamente en shock. Nos miraba con los ojos perdidos y apenas hablaba. Pasaron semanas antes de que él pudiera contarnos lo que había sentido esa noche. Pasó algo de tiempo y dijo que cuando hizo la broma, algo lo invadió. Una sensación de terror puro, como si su vida estuviera en peligro. Desde esa noche ninguno de nosotros ha vuelto a acercarse al panteón de Mezquitán. Y aunque tratamos de seguir como si nada, la verdad es que no he podido sacarme de la cabeza aquella sombra. A veces, incluso cuando estoy solo en mi cuarto, siento que todavía me observa, que de alguna forma me sigue. Te cuento esto porque creo que la gente debería saberlo, debería tener cuidado. Hay cosas con las que no se deben de jugar y lugares en los que no somos bienvenidos.